Damos inicio al pleno ordinario del mes de marzo. Primer punto del orden del día sería aprobación del acta de la sesión anterior, que hay en concreto 3. La primera ya casi de un año, del 30 de julio del 20, del 3 de septiembre de 2020 y la del 21 de enero del 21. ¿Tenía alguna alegación alguna de las actas? Pues se entienden aprobadas. Pasamos al punto número 2. Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del depósito, custodia y devolución de objetos perdidos. A petición de la policía local, del nuevo jefe, pues la verdad es que nos había advertido de que era muy mejorable lo que teníamos y que estábamos procedidos en connivencia con ellos a adaptarla. Carlos, tiene la palabra. Lo primero que se ha comentado en comisión informativa, tiene su dictamen. No sé si lo comenté. Os faltan del texto, es una redacción común, un par de preceptos o 3, por eso está como un artículo que parece que le han pegado con la cegueta. Pero ya os dije que es una regulación que viene a enriquecer muchísimo la legislación vigente, porque nos encontramos que hay un par de artículos del Código Civil que regulan esta materia. Se ha visto la necesidad de que dispusiéramos de una reglamentación propia en ejercicio de nuestra potestad de autoorganización para los bienes que fueran decomisados por las fuerzas del Cuerpo de Seguridad de ámbito local, o sea, nuestro cuerpo policial, y en segundo lugar también todo lo que cubriera objetos perdidos. Por eso el nombre más conocido es el de objetos perdidos. Vuelvo a decir que esto es una regulación decimonónica, esto está regulado por el Código Civil y así le damos muchísima más amplitud al marco jurídico ahí. Y además se ha dado en la circunstancia de que es necesario. No solamente es por hacer un cuadro normativo que quede bonito, sino porque se nos podía dar el caso de algunos bienes que estuvieran acopiados en nuestros depósitos, y ha pasado en la historia y ha pasado recientemente, incluso que estamos en custodia, bienes que pueden tener cierto valor, son bienes muebles que pueden tener algún valor. Y la idea básicamente es, como dice el Código Civil, son 2 años lo que se tiene en custodia, y si no son reclamados por legítimo propietario de conformidad con cada una legislación que sea de aplicación, pues pasaría a propiedad municipal, o el ayuntamiento incluso se reservaría la facultad, si tiene algún valor, de ponerlo a la venta. Ahí viene el tipo de bienes, si son bienes con valor, si son sin ningún valor, que serían destruidos, etcétera. Ahí viene explicado el procedimiento, y sobre todo que sabéis que el ayuntamiento tiene una catalogación de bienes, y pues es como una previa que haríamos para ir incorporando los bienes al inventario municipal. Pues poco más. Como no deja de ser una ordenanza, y como es una ordenanza, se da participación en aprobación inicial a información pública. No suele haber participación ciudadana en este tipo de reglamentos, pero si lo hay sería bien recibida y se traería nuevamente a pleno. En caso de que no hubiera participación ciudadana, se entendería el acuerdo de hoy por aprobado y pasaría directamente a publicación en el Boletín Oficial de la provincia, que es lo que dice la legislación. Bien, ¿alguna intervención? ¿Voto a favor de la propuesta? Pasamos al punto número 3, que sería tercera modificación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. Ya os lo explicará el secretario, pero en principio no va a llegar, no se ha culminado todavía nada. Os va a explicar que ha empezado hoy yo creo que se lo ha dicho ya incluso antes, ¿no? Ha empezado hoy la mesa de negociación y eran pocos puntos, pero no se ha llegado todavía a acuerdo. Esperamos que para el mes que viene se consiga. Ya lo paso la palabra al secretario. Hoy se trataba de haber hecho un inicio de negociaciones, incluso si hubiera ocurrido las circunstancias correspondientes de concreción de la propuesta, que en algunos casos se ha visto que había que darle una revisión, así como la conformidad de todas las comisiones negociadoras, pues por eso se podría haber intentado. Entre otras cosas, ha faltado con justificación correspondiente algún sindicato representativo, que lo veíamos como dice la propia legislación, de mucha entidad, y hoy lo que se ha acordado por la mesa, además siempre son acuerdos de consenso, lo cual siempre es bastante positivo, como viene funcionando la Mesa General de Negociación con los empleados públicos del Ayuntamiento, que siempre, vuelvo a decir, que es por asentimiento o consenso expreso de todas las comisiones negociadoras, de las 2 partes en concreto, pues que se dé por iniciada revisión puntual en algunos puestos de trabajo y en algunos elementos que se han visto erráticos de la relación de puestos de trabajo de 2018, y se ha fijado continuar con la negociación en las siguientes semanas. De hecho, no creo que se acorten, porque la propuesta que tenemos de revisión, que la he confeccionado yo, está
con indicios de cierta concreción en breve. En principio, creo que puede ser que en las próximas semanas se llegue a algún consenso. Vuelvo a decir, parece que sí puede haber algún inicio de consenso. Y hoy creo que en la reunión, que ha estado además bastante representada tanto por la parte del ayuntamiento, menos un sindicato que no ha podido asistir, por el resto de sindicatos y representantes del personal, se ha tenido por lo menos con lo que dice la legislación, buena fe negocial. Por tanto, yo como secretario, al no estar concretada la Mesa General de Negociación, pues pediría la retirada del asunto, como estaba comentando el alcalde, y ya en las próximas semanas pues ya veríamos lo que pasa. Pido la retirada. Vale, pues voto a favor de la retirada del punto. Vale, hay un inconveniente en que pasemos el punto último, porque hay unos interesados en el punto, van a estar aquí todo el rato aguantando por si... Vale, os digo por si no tenéis inconveniente, lo levantamos porque van a estar ahí las criaturas pasando frío. Pues si os parece, pasamos directamente al punto número 10 y luego retrocedemos. Punto número 10, solicitud de aplicación del tipo reducido de la prestación compensatoria por actuación de interés público, planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición en polígono 22, parcela 278. ¿Tiene la palabra el secretario? Yo me tengo que retirar, ¿no, Carlos? Sí. Bueno, pues con el permiso del alcalde, pues acaba de comunicar, era obligación que está en ejercicio en su deber de abstenerse y que había sido ya previamente comunicado a la secretaria del ayuntamiento. Y lo que se trata, en sesión plenaria muy reciente, el Pleno Municipal aprobó la declaración de interés público de una planta de tratamiento, si no recordad, no era vertido, es planta de tratamiento de residuos de construcción en polígono y parcela que consta en expediente y por parte del promotor que consta también en el expediente. Como es conocido también por los miembros de la corporación, siempre que se desarrollan actuaciones de interés público existe una prestación patrimonial no tributaria, en concreto la legislación urbanística le da el nombre de prestación compensatoria, que viene a ser un símil en el ámbito de situación básica de suelo rural o, como dice la legislación andaluza, suelo no urbanizable, vendría a hacer una equivalencia al 10% del aprovechamiento lucrativo que se obtiene en fincas de naturaleza urbana. En el suelo no urbanizable, aquellas actividades que se implanten de interés público que estén desgajadas de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o similares, tienen que pagar esa compensación. Una compensación que viene a ser una contraprestación por esa participación que hay a la comunidad por ese uso que le concede de interés público. No obstante, también en el ámbito hacendístico, o en lo que se está pidiendo, como ya el Pleno declaró el interés público, se asocia también la posibilidad de que se declare de utilidad pública o interés social desde el punto de vista de nuestra ordenanza de la prestación compensatoria. Con ello, esta ordenanza se puso en marcha hace bastantes años y lo que se buscaba, de alguna forma, se entendía que el 10% podría ser bastante invasivo de cara a la incorporación de actuaciones en suelo no urbanizable y por eso se dispuso la posibilidad de que se bajara en razones de utilidad pública o interés social, como se justifica en el expediente, por lo menos la justificación ha quedado incorporada al expediente, que se bajara esa aplicación de ese tipo, que es un tipo de gravamen que se aplica sobre una base imponible, que es el coste real y civil de la actuación, se bajara del 10 al 3%. Y pues eso es lo que está pidiendo la empresa, que aparte de que esté declarada de interés público, se aplique el tipo reducido del 3%. Tengo que decir que este 3% se añade evidentemente a la tasa por tramitación de licencia urbanística correspondiente, así como el impuesto de construcción, instalaciones y obras que está asociado. Con esta conjunción, pues es lo que han pedido. El caso es que esto es una cuestión meramente administrativa, no obstante el Pleno Municipal en su día, por ordenanza, dispuso que esta aplicación de esta declaración de interés social asociada a la prestación compensatoria fuera el Pleno que se pronunciara. Por eso puede llamar un pelín la atención, pero es el Pleno el que se tiene que pronunciar porque si no los servicios administrativos no pueden conceder la licencia si no se pronuncia el Pleno en este sentido. ¿Alguna intervención? Pues voto a favor de la propuesta. Bien. Pues pasamos al punto, retrocedemos al punto número 4, moción del Grupo Popular rechazo
al Real Decreto de Transición de Ayuda a la Política Agraria Común, PAC, para los años 2021 y 2022. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Como los miembros de la oposición tienen la moción, voy a resumirla un poco. El pasado 20 de enero de 2021, el Ministerio de Agricultura remitió a la Consejería de Agricultura el proyecto del Real Decreto de Transición de Ayuda a la Política Agraria Común para las campañas 2021 y 2022, que recibió en el mismo día el rechazo unánime de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, constituida por las 3 organizaciones agrarias representativas andaluzas, ASAJA, COAG y UPA. En este Real Decreto de Transición de Ayudas de la PAC se mantiene inalterada la convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico incluida en el borrador de septiembre de 2020, sobre la que tanto el sector agrario andaluz como la Junta de Andalucía manifestaron su disconformidad, planteando modelos alternativos. El Reglamento de la Unión Europea 2020/2220, que regula un periodo transitorio para los años 2021 y 2022, permite a los Estados miembros, durante esa transición, mantener los derechos en su valor de 2020. Estas razones y otras justifican el rechazo del sector y de la Junta de Andalucía al Real Decreto del Gobierno de España, ya que la velocidad de convergencia se incrementa por un factor superior a 4 veces y se eliminan límites máximos a reducciones. Y esta aceleración brusca de la convergencia tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces. Este drástico cambio en el modelo de convergencia, aplicado a un periodo que debería ser de simple transición, se produce sin que haya habido un acuerdo entre Ministerio y comunidades autónomas. La Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía demandó al Ministerio de Agricultura que se apliquen durante estos 2 años de transición el modelo de convergencia aplicado hasta ahora. El Gobierno de España no ha atendido las peticiones de la Junta de Andalucía y de las organizaciones profesionales agrarias andaluzas, ASAJA, COAG y UPA, y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, y estas han mostrado su rechazo a este Real Decreto de Convergencia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de enero. Estas organizaciones han denunciado que este Real Decreto, muy dañino para el modelo social y profesional de la agricultura, se han hecho a espaldas del sector, en plena pandemia y con total falta de transparencia. Además, estas organizaciones consideran que este Real Decreto se trata de una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básicos, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita, sin obligaciones por parte de la Unión Europea, y que no va dirigida a fomentar la producción ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues pretende plantear una tasa plana que primará la superficie sobre la producción. Acuerdo. Primero, manifestar el apoyo expreso de esta corporación municipal al posicionamiento unánime de rechazo al Real Decreto de Transición de Ayudas Directas de la Política Agraria Común para los años 2021 y 2022, expresada por el Gobierno de la Junta de Andalucía y las organizaciones profesionales agrarias andaluzas, ASAJA, COAG y UPA, y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, a través de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, y su posición contraria a la decisión unilateral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de acelerar el proceso de convergencia de los derechos de pago básico, rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC. Segundo, expresar la necesidad de mantener el enfoque progresivo en relación a los derechos de ayuda, evitando impactos bruscos y permitiendo a agricultores y ganaderos una adaptación paulatina al nuevo nivel de ayuda, así como proporcionando seguridad jurídica, tal y como se recoge en la proposición no de ley relativa al futuro de la PAC, aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado 8 de octubre. Aspecto este que en su día fue apoyado con el voto favorable de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Ciudadanos y Vox. Tercero, modificar el Real Decreto de Transición de Ayudas de la Política Agraria Común para los años 2021 y 2022, aprobado el pasado 26 de enero, de manera que se aplique durante estos 2 años de transición el modelo de convergencia aplicado hasta ahora, según lo acordado en su día entre Ministerio y comunidades autónomas. Cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la Diputación Provincial y a los grupos políticos constituidos en el Congreso de los Diputados, Parlamento de Andalucía, Diputación Provincial y a las organizaciones agrarias y cooperativas agrarias de nuestra provincia y de Andalucía. ¿Alguna intervención? Jorge. Sí. Bueno, en primer lugar decir que, según el equipo de gobierno, las mociones son brindis al sol, son pantomima, son mamandurria, son pérdida de tiempo
es hacerle caldo gordo a los políticos de más arriba, son tonterías. Entonces me sorprende que si suscribe eso, venga a presentar una moción política. Me parece un anti... No, esta se presentó después. La vuestra estaba presentada de antes. Entonces me sorprende que vemos meses, cada vez que presentamos el Grupo Socialista una moción desacreditando la política de esa manera y que ahora vengáis aquí presentando una. Dicho lo cual, me alegro porque yo creo que estamos en un sitio de representación del pueblo donde hacemos política y somos representantes políticos, por tanto, me alegro que lo hagáis. Dicho, sí, representación local, pero que afecta, la política afecta también a lo local. De hecho, esta es una de las que afecta, y afectan mucho, como otras que hemos pedido nosotros, como por ejemplo que la Junta de Andalucía mandara dinero por los fondos COVID a Lama, que todavía creo que no mandó ni un duro, mientras que a los pueblos menores de 1.000 habitantes y a mayores de 5.000 sí, y nosotros seguimos sin recibir un duro. Y era una de las mociones que nosotros presentamos defendiendo los intereses de los vecinos de Lama y que el Partido Popular votó en contra. Dicho eso, nosotros no vamos a votar a favor de esta moción. Diferimos del contenido y creo que se confunden términos, aunque por supuesto estamos de acuerdo en que venga la mejor PAC posible para los vecinos de Alhama, de Granada, de Andalucía y de España. Lo que pasa es que es una PAC que todavía está en negociación y todavía estamos empezando la negociación de la PAC. Recordar también que hay diferencia entre la negociación de la PAC y el decreto de transición, que es lo que estamos ahora mismo inmersos en el año 2021-2022, que es una medida impuesta por la Unión Europea, gobernada por el Partido Popular Europeo, y aprobada en 2013, siendo España gobernada por el Partido Popular. Por tanto, esto es un tema que se escapa más allá de asuntos políticos, ideológicos, entiendo, de este Pleno y de Andalucía, incluso de España, y va al ámbito europeo. Pero dicho eso, nosotros sí estamos a favor de este decreto de transición y estamos a favor de que se llegue a consenso en la futura PAC. ¿Por qué estamos en contra de esta moción y estamos a favor del decreto de transición que se presenta por parte del Gobierno español? Pues porque lo que va a hacer realmente es reducir a una parte de los agricultores que más cobran su porcentaje y su subvención para dárselo a la mayoría. Es decir, a los grandes productores le va a quitar rendimientos para repartirlo, esos mismos, porque el dinero no se va, el dinero es el mismo, solo que se redistribuye de una manera más homogénea y más justa, entendemos, desde el Grupo Socialista y desde los grupos que defienden este tipo de reparto. De hecho, si miramos los mapas de reparto, son las grandes corporaciones, las grandes empresas, las que se llevan la masca grande de las subvenciones de la PAC en Andalucía. Igualmente, Andalucía no es una situación geográfica homogénea en este caso, porque los intereses son contrapuestos en unos pueblos, en unas zonas geográficas comunes que se llaman, con respecto a otras. De hecho, hoy mismo ha habido ayuntamientos donde se han presentado estas mociones por parte de los equipos populares y se han retirado dándose cuenta de que iban en contra de los intereses de sus vecinos. ¿Por qué digo esto? Pues porque el 2% de los perceptores de la ayuda en Andalucía se lleva el 20% de las subvenciones. El otro resto se lleva el 20%. Con esta propuesta que se hace con este decreto de transición, que como dice su nombre, es un decreto de transición hasta que nos llegue la PAC, que va en esos términos, sí o sí. Es decir, la PAC va a decir, tenéis que redistribuir mejor y no podéis redistribuir a los que más tienen más y a los que menos tienen menos, porque hay una transición de una PAC que fomentaba la producción y ahora va más enfocado a una gestión verde de la economía y de la agricultura. Entonces, ya digo que con esta nueva transición lo que se hace es que haya un 40% de los agricultores, se estima, que puedan perder, que bajen sus ingresos con respecto a las subvenciones, y que haya un 60% que ganen. De hecho, ya se están tramitando las subvenciones de la PAC, y aquí en Alhama se estima que sobre un 30% ya se ha gestionado y ya se sabe quién gana y quién pierde. Y parece ser que hay bastante más gente que cobra más que la que cobra menos. Evidentemente, el que cobra menos está cabreado. Evidentemente, el sistema de reparto actual se fija con respecto a las producciones del año 98. El que tuvo en el año 98 una gran producción o el que tenía olivos en plena producción
pues puede justificar y tiene unos derechos de cobro mayores que el que tenía secano o que el que los tenía pequeños. Y ahora lo que se intenta es que todo el mundo pueda tener acceso a esas subvenciones, porque hay superficies que no tienen casi subvenciones y otras que tienen mucho. Entonces, se trata de equiparar y que todo el mundo tenga las mismas. Como digo, el cambio de paradigma de la nueva PAC va enfocado a que sea un paradigma verde medioambiental. También hay mucho desequilibrio, no solo entre países o entre comunidades autónomas, sino en las mismas provincias y en los mismos territorios. De hecho, Sevilla, con 34.000 beneficiarios de la PAC, se lleva 383 millones de euros, mientras que Granada, la provincia de Granada, con 33.476, es decir, 500 beneficiarios menos, se lleva 133 millones, es decir, 250 millones menos de euros. Es un 60% menos lo que recibe Granada que lo que recibe Sevilla. Por eso digo que a ver si vamos a estar con esta moción defendiendo los intereses de la Sevilla y de las grandes extensiones de las grandes empresas de agricultura. Y como digo, este decreto de transición lo que quiere es redistribuir a los agricultores en todos los territorios. En Alhama, los agricultores que hay, que yo conozca, salvo excepciones, son pequeños agricultores. Alhama no es Jaén. En Jaén el cultivo del olivo, por ejemplo, lleva años y años instalado. Aquí tenemos mucha plantación de olivos con menos de 20 años que en el 98 no estaban. Todos esos van a ganar. Entonces, tenemos que ver desde qué perspectiva pedimos una cosa u otra. Y en Alhama no nos interesa. Y, de hecho, ya se están tramitando la PAC y en octubre, 16 de octubre, que es cuando empiecen los adelantos de cobro, nos vamos a dar cuenta que habrá muchos más vecinos de Alhama que estén contentos con el reparto que los que pierden. Evidentemente, los que pierdan harán más ruidos que los que le ingresen un poco más de dinero en su cuenta. De hecho, este decreto de transición que el Partido Popular quiere que no se lleve a cabo, ya se ha adoptado en la mayoría de los países de la Unión Europea. España y otros pocos países son de los pocos que faltan en este mandato europeo de hacerlo y de ir a una nueva situación y una nueva paradigma de ayuda a la agricultura. Y ya digo, el 16 de octubre es cuando se empieza a cobrar en Alhama y en toda Andalucía la PAC, y veremos los resultados reales de esta nueva transición. Por eso yo pediría dejar el asunto sobre la mesa, no generar, porque al final estoy de acuerdo con Jesús en que esta quizás sea prematura, porque la que nosotros presentamos es de pedir consenso, pedir que haya comunicación, que haya. En esta directamente va en contra de la situación que hay, que está avalada por la mayoría de las comunidades autónomas. Es verdad que Andalucía está en contra. Pero si pregunta al Partido Popular de Castilla-La Mancha, está encantado. Evidentemente nosotros vamos a defender los intereses de Andalucía, claro, pero es que nosotros, que somos el Ayuntamiento de Alhama, vamos a defender los de Alhama, y la de Andalucía no nos conviene que esté como está. Por eso, que cada uno en el ámbito que le corresponda que defienda los intereses, que nosotros, el PSOE de Alhama, vamos a defender los intereses de los agricultores de Alhama. Una de las medidas que hace este decreto de transición es copar la ayuda. Actualmente no hay máximo de ayuda. La Casa de Alba recibe unos 2 millones de euros. Las grandes empresas de la agricultura de hijos de grandes terratenientes cobran algunos 500.000, 600.000, 700.000. Y este decreto de transición lo que hace es copar y decirle más de 100.000 euros nadie se va a llevar. Y con lo que sobra, hasta el montante, lo que se va a hacer con ese dinero que antes se le daba a las grandes empresas de agricultura, lo que se va a hacer es redistribuirla entre los pequeños, entre los cuales están los vecinos de Alhama. Por tanto, quien pierde realmente no son nuestros vecinos o los pequeños productores. Y evidentemente, la moción que presentáis habla de que los que más producen son los mejores agricultores, y no es cierto. No puede ser lo mismo
y estaréis conmigo de acuerdo, los olivares intensivos de Fuenteovejino en Córdoba, los llanos aquellos inmensos, a un olivar en pendiente como los que tenemos en Alhama. Evidentemente, no se puede premiar solo la producción. Por eso entendemos que este decreto nos beneficia a los vecinos de Alhama. Y beneficia a los más grandes. No es lo mismo un pequeño agricultor de Alhama que tiene 10 hectáreas o 10 fanegas de tierra que el que tiene 200. No es igual. El que tiene 200, por economía de escala, le sale más económico y el coste de producción del kilo de aceituna o de cualquier producto agrícola es más económico que el de un pequeño agricultor. Y, por tanto, tendremos que ayudar a los pequeños para que se fijen en el territorio, les interese seguir siendo agricultores y puedan quedarse en Alhama y en los municipios de Andalucía. Y poco más, tengo aquí un montón de documentación, tengo aquí incluso algunos mapas de cómo influye la PAC. Si veis, estos son datos del Ministerio. Estos son los repartos por agrícola. Las zonas más oscuras son donde más se cobra por pago único y las zonas más claras son donde menos. Alhama está en la zona donde menos. Entonces, con esta propuesta se intentará redistribuir un poco más el reparto. Hay otros de pastos, de pastos, además de la convergencia entre ganaderos, pues también está el tema de la superficie. Hay un artículo que se llama, en prensa, que salió a los señores del campo, y pone que Agricultura plantea recortar el pago básico de la PAC a los beneficiarios que cobren más de 100.000 euros para que lleguen a los fondos a los más pequeños productores, que es el caso de aquí. No vamos a entrar en todo eso porque más o menos es lo que he explicado, pero nosotros entendemos que tenemos razones de peso para defender el decreto de transición y no beneficiar con esta propuesta del Partido Popular a las grandes explotaciones y a los territorios que más reciben y más dinero reciben, y además vamos a conseguir una redistribución. Evidentemente, el que reciba ahora menos, le va a doler, pero creo que es justo y a la larga será bueno para el municipio y para los municipios de Andalucía. Por tanto, por esos argumentos vamos a votar en contra, aunque yo pediría que se dejara sobre la mesa, creo que es prematura esta moción. Creo que no le interesa a los vecinos de Alhama, que son los que representamos aquí, y creo que esto se podría debatir más adelante, porque esto dentro de un año o a finales de este año ya empiezan las negociaciones, y ahí es donde tenemos que tener unidad y donde tenemos que tener una voz única en Europa, porque aquí ya no vale ideología, aquí ya lo que vale son los intereses y defender los intereses de los agricultores en Europa. Por eso vamos a votar en contra. Bien, entiendo que propone dejar esta sobre la mesa, pero sí votar la tuya, ¿no? Bueno, la nuestra es que no entre en temas políticos. Claro. Pero que si quieres la dejamos sobre la mesa las dos. Es que, es que parecía lógico. Lo que sí te iba a decir, al margen de esto, es que lo extraño es que con lo clarísimo que tiene el Partido Socialista, cómo tenía que haber funcionado la PAC en toda la historia, y no es de un año ni solo de la PAC, viene desde el año 80 y tanto la PAC, cómo habiendo gobernado Europa, habiendo gobernado España y Andalucía, no está mejor repartida la PAC, y lo tenéis tan clarísimo. Es un dato que dejo sobre la mesa, nada más. Yo no, digo, porque precisamente de esto se trata la mamandurria, de que esto, y tú lo has dicho durante el debate, esto va a pasar, se está aplicando en los países, en otros países europeos, y se va a aplicar lo que dicte la Unión Europea. Podemos estar aquí hasta las 4 de la mañana debatiendo nosotros, que van a hacer lo que les dé la gana. La idea es que repartan a los pequeños, y cuando llegue a los pequeños pegarán un corte al que cobre menos de 300 euros, le quitarán directamente la PAC. Porque entonces se interpreta que el que cobra muy poca PAC es que no es un agricultor a título principal. Entonces empezamos nos ponen el palo con la zanahoria y los burros vamos detrás de la zanahoria. Esas son las subvenciones. Y empezó la PAC. España, como bien sabrá, era un país que recibía más subvenciones que el dinero que aportaba a agricultura, y tenía la fecha contada, tenía un periodo de transición que iba progresivamente disminuyendo las subvenciones que se cobraban de agricultura, hasta llegar un momento en el que se equilibraba la cantidad que aportaba el Estado español a la Comunidad Europea por la vía de la agricultura, y llegó un momento en el que empezamos a ser países dadores, no receptores. Por mucho que nos milongas que nos cuenten y por mucho que nos partamos la cabeza aquí defendiendo nosotros a nuestros representantes en Madrid, la suerte está echada.
Y lo que van a hacer está hecho. ¿Por qué? Porque cada vez van quitándole más a los países más antiguos en la PAC y le van dando a los países nuevos. Y el reparto, si quisieran hacerlo, no tiene, lo más lógico que se entienda es que fuese en producción. Claro que sería la producción, porque se fomenta al que es agricultor, no al que siembra extensiones enormes y deja abandonado, porque lo que le interesa es tener mucha superficie. La persona que tiene mucha superficie y van a dividirlo para agricultores pequeños, de momento va a fragmentar la explotación, va a crear pequeñas sociedades que van a explotar eso y va a convertirse en un macroagricultor formado por pequeñas explotaciones. Donde está la ley está la trampa, si eso no lo vamos a inventar ahora. El tema está en que si de los millones que vienen aquí a España repartidos los agricultores, hay una cantidad de fuga en esa tubería de dinero que viene, vía controles, vía que esta subvención va canalizada por este organismo, el otro por el otro. En definitiva, se reparte mucho más dinero en las fugas que hay que en los propios agricultores. Ahí está la trampa. Y por eso digo, no ya por todas las mociones generales que es un brindis al sol, pero es que la subvención es un engañabobos, pero desde la deficiencia energética hasta la del reparto de los fondos de la Unión del Estado, la PIE o el Patrica, todo eso es un engañabobos, todo. Porque lo que se trata es de crear una maquinaria en torno a esa gestión de ese dinero, que es donde se pierde verdaderamente el fondo y al final quien tiene que hacer verdadero perceptor no le llega. Podemos estar discutiendo lo que quieras, pero ni vamos a conseguir nada defendiendo y apoyando esta moción, ni defendiendo la tuya. Yo estoy de acuerdo en dejarla sobre la mesa las dos y ya veremos lo que queda la PAC, porque hagamos lo que hagamos, lo decían los romanos, alea jacta es. Bueno, sí, un par de cosillas. A ver, el tema de los socialistas, hombre, tenía que salir en Jesús. El tema del paradigma que cambia en el 2013, que es cuando se va además en el 98 creo que gobernaba el Partido Popular, por cierto. Sí, pero es que la nueva PAC es del año 96, el 98 cuando se pacta. No, en el 96 se pacta y entra en vigor en el 98. Pero ¿cómo? No, digo el actual sistema. El actual sistema. No me acuerdo, Jesús. Yo soy joven y no me acuerdo de cuándo se empezó. No, te estoy diciendo que no lo sé, que no me acuerdo, pero que el actual sistema de reparto fue en el año 98. Gobernaba Felipe González. No, en el 98 gobernaba Felipe González. No, te digo que cuando empezó la PAC a cobrarse la subvención agrícola, gobernaba Felipe González. Sí, por eso, y en Europa eso es lo que te iba a contestar. Gobernaba el Partido Socialista. Y en Andalucía gobernaba el Partido Socialista. Es lo que te iba a comentar. Es que hay un cambio de paradigma y por eso se ha ido de un sistema, porque antes lo que había que hacer era ayudar. Por eso había los fondos de convergencia, porque España era muy pobre. Y entonces la Unión Europea inyecta dinero en España para que pueda converger económicamente y socialmente y pueda ser asimilable a los países de Europa. Y entonces se daba dinero, muchas subvenciones, y ahora que estamos más o menos igualados, ya somos más dadores que receptores. Pero entonces lo que había era que ayudar a la agricultura. Ahora ya estamos más parejos y se ha visto que no era un reparto justo. Hombre, que estaba mal, ¿qué quiere decir? Porque no... Bueno, pues vamos a mejorarlo, es que de eso se trata. Y ahora el cambio de paradigma, 40 años, 40, pues precisamente que sea el Partido Popular el que ha estado gobernando en Europa. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, es que es así, eso es la realidad. No, el PSOE ha mandado en Andalucía, sí. Y en Europa, ¿cuántos años hace que no gobierna la socialdemocracia en Europa? Pero bueno, ya no está escapando el tema. Y lo que decía es que esto es una normativa que dicta la Unión Europea, pero que nosotros en España tenemos autonomía para después decidir. Por eso se van a sentar el Gobierno con las comunidades autónomas, con los representantes sectoriales, para ver de qué forma se intenta poner de acuerdo al reparto. Los dineros los va a decir Europa. Hombre, habrá que luchar ahí por el máximo número de millones de euros, pero después el reparto se va a hacer internamente, y ahí es donde empieza la negociación ahora. Y de hecho, la asociación de agricultores, UPA, COA, ASAJA, FAECA, en un sitio dicen una cosa y en otro sitio dicen otra. A nivel andaluz, a nivel andaluz te dicen una cosa, pero después a nivel provincial, los representantes de esas mismas que en Sevilla dicen una cosa, en Granada dicen
que no nos conviene. Y después los representantes de Castilla-La Mancha están encantados, los del PSOE y los del PP, porque les llega más. Claro. Entonces, no, pero a lo que íbamos por el tema de la superficie, porque claro que hay los grandes productores son más competitivos, porque pueden. Pero esto no es, este paradigma, este cambio ahora no va a beneficiar solo la superficie, porque va a haber unos mínimos para evitar precisamente lo que decía, que haya grandes extensiones que no esté generando nada. Ahora mismo las grandes extensiones está claro que son las que más se llevan, con diferencia. Ahora se le va a poner un tope, ya más de 100.000 euros no va a poder ser. Y esa diferencia se va a repartir en los que menos reciben. Pero es que además se crea la figura del agricultor genuino. Es decir, tú tienes que demostrar una gestión de la tierra y que eres agricultor de verdad para ser perceptor. Entonces, con eso se va a intentar evitar eso que seguramente pasará, evidentemente, porque somos españoles y nosotros estamos muy preparados para hacer estas cosillas. Pero es lo que se intenta evitar. Yo creo que es un cambio mejor. A lo mejor dentro de 3 años o dentro de 2 años nos sentamos aquí y ha sido un desastre. Pero bueno, la idea, por lo menos yo así la entiendo, es mejor. Pero bueno, yo propongo la retirada, evidentemente, si la retiramos la nuestra, pero vaya, que la nuestra decía apoyar la convergencia interna durante el periodo transitorio, no abandonar el diálogo de negociación de la PAC. No, hombre, estoy diciendo que no son los mismos acuerdos. Voy. Pero bueno, voy. Que sí, pero que espera, que sí. Con Granada, con Jaén, con todas las provincias que lanzan agua al Guadalquivir para llevar la mancha de agua. Efectivamente, no es lo mismo. ¿Cómo cuánto producía un olivar de regadío hace 20 años? Pues claro, pues. Y nuestra, y de aquí de la sierra, que diga. Efectivamente. Pues efectivamente, el Partido Popular Europeo es el que lo ha presentado, sí. Pero bueno, a lo que iba. La propuesta de nuestra moción no es política, dice apoyar la convergencia, no abandonar el diálogo de la negociación de la futura PAC, que será crucial para el sector agrario. No abandonar el diálogo, eso no es política. Negociar una convergencia interna para los años 2022-2027 que tenga en cuenta todo el periodo y los objetivos que establezca el reglamento comunitario y que sean beneficiosas para la gran mayoría de agricultores y ganaderos de Andalucía. No es política. Apoyar un pago redistributivo con financiación suficiente que permita compensar a los agricultores con menor base territorial. Ahí puede haber un poco de política, porque nosotros pensamos que hay que redistribuir la riqueza entre los agricultores más pequeños. No, es que digo que redistribución de la financiación de las subvenciones para nosotros es justo. Pero bueno, que si para retirar esta, retiramos esta, pues venga, retiramos las dos. Perfecto, pues voto a favor de retirar el punto número 4 y el número 5. Pasamos al punto número 6, cuarta adenda al contrato de gestión de servicios de ayuda a domicilio. ¿Tiene la palabra el secretario? Por parte de la Diputación de Granada se nos ha comunicado el incremento del precio hora que se transfiere a los ayuntamientos y en concepto de prestación y retribución a la sociedad que presta el servicio en correspondencia de ayuda a domicilio. Estaba en un valor hora de 13 euros y recibe una actualización de 14,60. Ello conlleva, por tanto, una aplicación de una adenda con la empresa gestora del servicio para que se dé cumplimiento a la comunicación que nos hacen de la Diputación de Granada. Por tanto, supone este acuerdo una actualización del valor hora del servicio de ayuda a domicilio. Bien, ¿alguna intervención? Manuel. Nosotros vamos a votar a favor, pero damos por hecho que esa subida de sueldo en la adenda esa a 14 euros repercutirá directamente en las nóminas de los trabajadores, ¿no? Alhama precisamente es uno de los pocos pueblos de la provincia en el que no ha tenido ninguna incidencia con ese reparto de dinero, porque desde que entramos en 2011 se hizo una gestión indirecta del servicio y a través de la cooperativa que lo gestiona se lleva, el AMA no se queda ningún céntimo. Ha habido otros ayuntamientos, incluso la propia Diputación, mordía un poco las partidas que llegaban de la Junta y han tenido problemas. Yo no sé exactamente a cuándo, porque la verdad es que no lo hemos vivido afortunadamente, y desde el primer momento no hemos tenido incidencias con el reparto. Repercute directamente con los trabajadores, el ayuntamiento no muerde absolutamente nada la partida esa.
Ya os digo, lo puede verificar el El secretario. ayuntamiento es un mero transmisor de fondos públicos. Lo que ya Además, las cuestiones más económicas no me puedo pronunciar porque no es mi especialidad, pero el ayuntamiento no se queda con dinero de gestión, el ayuntamiento. Es más, te explico más. Somos además mal parados porque somos prestamistas, porque normalmente la Junta y la Diputación, porque la Junta de la Diputación de nosotros nos lleva 4 o 5 meses de retraso históricamente, antes y ahora. Y estamos, nos deben pues, como 4 o 5 meses normalmente de retraso que nosotros tenemos que ir a pagarle a la empresa. ¿Entiendes? Somos prestamistas de la Junta y de las Diputaciones. Esas son las administraciones amigas y colaboradoras de los ayuntamientos. ¿Alguna intervención? Pues voto a favor. Pasamos al punto número 7, solicitud de aprovechamiento apícola en el paraje Torresolana y Sierra de Loja. ¿Tiene la palabra el secretario? Se somete a este pleno con dictamen favorable también comisión, cuando se estuvo abordando el otro día, una petición de un vecino referente al ejercicio y el aprovechamiento apícola. Ya el ayuntamiento lo viene tolerando y manifestando este uso de carácter precarista desde hace tal vez 3 años, no recuerdo por ahí aproximadamente, y se entiende que es un uso que es, aparte, no solamente precario en términos puramente civiles, sino que además inocuo para el monte. Incluso se ha comentado siempre, y siempre viene una motivación que refuerza este punto del orden del día y este acuerdo, que hay estudios al respecto y así lo legisla la normativa al respecto, que puede tener incluso efectos beneficiosos y externalidades propias buenas para el propio monte. Por tanto, como un uso precarista y en principio genera esta microeconomía, y pues el Pleno se suele someter a este Pleno municipal acordar esta prórroga que se viene dando a las 2 personas que ejercen ese aprovechamiento del monte. El otro día fue de una persona y hoy, como sabéis que no suelo decir, no digo datos personales, lo ha pedido otra persona que cumple con las condiciones que se dan de aplicación, así como es vecino de aquí de la localidad y tiene esa actividad, ese aprovechamiento implantado ahí. Evidentemente, si alguien entrara en colisión o lo que fuera, pues evidentemente esas concurrencias pues se vería. En principio nadie manifiesta oposición, el ayuntamiento lo acuerda, se publican las actas correspondientes y eso es lo que es. ¿Alguna intervención? ¿Voto a favor de la propuesta? Pasamos al punto número 8 del índice de cambio parcial de trazado del camino Huerta del Licenciado. Tiene la palabra el secretario. El otro día tuvo lugar, hace ya un tiempo, este es un expediente que ya denota muchos rasgos y tramitaciones administrativas diversas, en algunas ocasiones un poco, yo no lo iba a calificar, pero no lo digo lo que iba a decir, de referente, porque hay posiciones enfrentadas en las cuales el ayuntamiento evidentemente busca el interés general y en verano hace unos meses se hizo ya un apeo sobre el terreno y los servicios técnicos marcaron los puntos correspondientes. El otro día se hizo formalmente el acta de apeo, se llamó a todas las personas que pudieran ser interesadas, ha venido precedido de la información pública, nadie ha hecho alegaciones, nadie manifiesta una discrepancia con estos puntos y estas coordenadas que hemos sacado y, por tanto, lo que someto a este pleno, teniendo en cuenta por las condiciones que hay, es dar por acabado el deslinde, aunque hay unas cuestiones que son de propiedad que ya declino pronunciarme, pero doy por acabado el deslinde administrativo, lo doy por acabado en este pleno, declaramos la posesión y así se defiende, se declara la posesión administrativa y además, como en tercer lugar, queda habilitado el ayuntamiento para amojonar, que ya de hecho hemos marcado, hemos ido allí, yo me he apeado también del caballo una vez. Me he apeado, con disculpas. Y queda habilitado para amojonar y mediante hito en el terreno, por si vemos que pueda tener algún tipo de movimiento el camino, pues el ayuntamiento para bien de una parte y otra, porque en definitiva son vecinos de la zona y además el camino tiene su utilización, que la verdad es que hay gente que une me parece que las chorreras vale, bueno, pues por tanto aprobamos este deslinde. De todas formas, los caminos, vuelvo a decir, no hay problemas en cuanto a cuestiones civiles porque el ayuntamiento no sé si tiene algún camino registrado en el registro de la propiedad.
Y yo declino en lo que me pueda quedar aquí, secretario, meter estos 100 y pico metros lineales, porque además me puede decir que sí estoy raro, ¿no? Porque el camino en sí tampoco está en el registro de la propiedad. Entonces, claro, lo incorporamos en el inventario, hacemos el deslinde administrativo, no ha tenido oposición ninguna de nadie, por eso declaramos esa posesión, se defiende y en tercer lugar queda habilitado en esa defensa a mojonar y evidentemente ejercer que haya un uso público de ese camino y pacífico, si puede ser también. ¿Alguna intervención? Entonces, ¿hay acuerdo entre las partes, más o menos, el visto bueno de las partes? No, por ahí va, por ahí el tema. Vale. De hecho, estaba incluso hasta por retirarlo, pero si es que no hace falta tampoco su aprobación. Es el ayuntamiento el que... No hay oposición y No, está negociando. No hay pues ya oposición. está. No. Pues voto a favor de la propuesta. Pasamos al punto número 9, que vamos a pedir la retirada. Proyecto de actuación de instalación para comercialización y asesoramiento de abonos fitosanitarios auxiliares de agricultura en Polígono 17, parcela 319 del término municipal de Alhama de Granada, a instancia de Agroingeniería Guerrero S.L. Procedemos a proponer la retirada. Estaba a expensas de un informe que no le he dado tiempo al secretario de aportar. ¿Voto a favor de la retirada después del punto? Pues pasamos al punto número 11, dación de cuentas, porque no había urgencia ninguna, ¿no? No. Es que me comentaban lo de los pactos, pero le dije ahora que te lo dijera que no se había llevado la adjudicación de pactos, pero yo creo que no lleva aquí, ¿no? Con aplicación de la orden. Pues entonces, pasamos al punto número 11, dación de cuentas de resolución de alcaldía. Estaban dadas comparecencia e informes de equipo de gobierno. ¿Quieres apuntar algo tú? Pues no, sencillamente los dos eventos que ha habido así más importantes que se han dado publicidad, que es los conocimientos que tuvimos ayer de la publicación ya de la licitación del tramo de la variante de Alhama, que afortunadamente, en fin, parece ser que va en serio. Y vaya, no tiene que ser de otra manera, ¿no? Pero que parece que todo apunta ya que la variante va por buen camino para que en pocas breves fechas esté andando. Y otro evento que también digo, daré publicidad aquí, aunque ya se ha publicitado en la web municipal, es la obra de la parroquia que se ha adelantado, porque hay un eterno litigio entre la curia y... Eterno, digo eterno desde que aparecieron las patologías, desde que aparecieron las patologías, hay un enfrentamiento entre Curia y la Junta, la Consejería de Cultura, que fue la que acometió las obras, a partir de aparecer la patología, porque están tirándose la pelota de que quién tiene que hacerlo. Para evitar males mayores, la Junta Cultura ha liberado una partida de dinero para frenar las patologías y a resulta ya de lo que salga por la vía de acuerdo judicial o la que sigan, las dos, tanto la curia como la Junta, por lo menos frenar y que no avance más el deterioro de la Iglesia, y por eso ha sido el motivo de valorar esas patologías y acometer ese frenado, sin que suponga que no se vaya a acometer la reparación total, que vendrá en las fechas cuando ya se pongan. Esperemos que se pongan de acuerdo o tengan que hacerlo por la vía contenciosa. Pasamos al último punto, ruego y pregunta. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Manuel. Sí, transmitiros la queja de algunos vecinos que nos dicen que a ver si dentro de lo posible este ayuntamiento, cuando se termine alguna obra, alguna casa, que exija que se repelle, que se enfoque y que no tenga tan mala vista, sobre todo las que dan a la entrada del pueblo, tanto a la entrada, y las vistas, sobre todo las vistas panorámicas que hay desde Los Tajos, cuando vas por el camino de la Chorrera. Ahí hay algunas casas que la obra se supone que le han terminado y la fachada pues la han dejado sin terminar, el ladrillo, y nos han transmitido pues esa queja, que se exija que si se ha terminado y se enfoque, se repelle y se pinte, que da muy mala imagen. La LOA establece, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en uno de los artículos, una de las obligaciones de la propiedad es mantener en debidas condiciones de seguridad y ornato
hay una ordenanza municipal que lo recoge y se ha mandado en 2 ocasiones ya, que yo recuerde, una batería de escritos a la gente. Uno lo atiende, otros menos, pero que viene bien y lo seguiremos insistiendo, incluso haremos partícipe a la policía local para que se vaya teniendo en cuenta. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Jorge. Una colación de lo que ha planteado Manuel, como bien ha dicho, hay una ley, una LOA, y hay una ordenanza que es de obligado cumplimiento. Entonces, es el alcalde quien debe hacer que se cumplan las leyes. Entonces, es verdad que hay un impacto feo y que sí, que viene atrasado desde hace muchos años, pero que hay que hacerlo. Y se ha hecho una pila de gente recogido, ¿verdad? Sí, por eso. Urbanismo, se mandan fotos, se manda el artículo tal, decreto tal, usted tiene que arreglar el tejado, la fachada, pintar, y de verdad que ha habido una pila de gente que ha... Sí, pero hay mucha que no todavía, hay muchísima que no. Bueno, es hacer cumplir la ley. Después, un ruego, los vecinos de calle Guillén nos transmiten que hace ya más de un año aproximadamente, metieron un escrito en el ayuntamiento solicitando un arreglo al problema que tienen allí con las termitas y que no han recibido contestación todo este tiempo. Entonces rogamos que den respuesta a ese escrito que pusieron por registro de entrada. Preguntar, la variante de Alhama que acaba de informar Jesús, ha dicho que se va a licitar o se va en proyecto de estudio. Ahora mismo está, como el proyecto de ejecución estaba obsoleto con el tiempo que llevaba redactado, lo que se comprometió aquí la consejera era en que se iba a actualizar el proyecto y se sacaba la licitación la redacción del proyecto, no la licitación de la obra, la redacción del proyecto. O sea, la actualización, la el actualización del compendio y la proyecto. actualización del Bueno, proyecto. pues si es así, nos gustaría que gustaran acta y que se traslade, porque entendemos que es una oportunidad histórica y que va a pasar una vez. Y es, según se ha escuchado, que la nueva redacción del proyecto iba a contemplar una carretera sin arcenes de 1,5 metros, como la actual que hay, y eso, si nos quedamos con una carretera casi como la que tenemos, pues evidentemente va a pasar un tren por Alhama y no vamos a poder coger otra vez. Entonces es el momento de que todos defendamos que Alhama se merece una carretera digna, una carretera de primer nivel, de primera orden como la que tenemos. Después saldrán baches o no saldrán baches, no será culpa de los políticos, pero que por lo menos tengamos una carretera segura, y creo que estamos en el momento de reivindicarlo. Cuando esté licitándose la obra no es posible, entonces ahora es cuando tenemos que reivindicarlo. Y por otro lado, rogar al Ayuntamiento de Alhama que, hoy hemos aprobado aquí una reducción de la prestación compensatoria de una planta de inerte, solicitar que el ayuntamiento dé ejemplo y todos los residuos tanto de poda como de esto que se lleven a los sitios que corresponden, los residuos de las obras también, porque la encontramos que el primero que nos da ejemplo al ayuntamiento, y tenemos barrancos con escombros del ayuntamiento, zonas comunes con barrancos con escombros que han producido el propio ayuntamiento, y el ayuntamiento que tiene que dar ejemplo. Y ya tenemos dos plantas de inerte, una que existía y esta que se va a instalar ahora. ¿Estás diciendo que el ayuntamiento va a verter los cauces públicos a escombros? ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que hay escombros que han salido de obras públicas de este ayuntamiento que están en barrancos, sí. ¿Que el ayuntamiento lo ha vertido? Estoy diciendo que hay residuos del ayuntamiento que están en barrancos. Yo no sé quién lo ha vertido, pero que están es una realidad. Entonces, y después estamos viendo los bajos del centro de salud, estamos viendo el Molino Mochón, como ahí se acumula ahí lo más grande de residuos, después se les pega fuego, ahora entramos en verano. En fin, debemos ser ejemplo el ayuntamiento, no el que peor lo hace. Es que si se ha vertido en el cauce escombros o cualquier tipo de sustancia, el responsable es quien la vierte. Que sea la procedencia del ayuntamiento, yo lo tengo que poner en duda. Totalmente, porque vaya, el ayuntamiento no se dedica a los trabajadores. Del ayuntamiento, y el ayuntamiento le dice, mira, me cuesta llevarlo a la planta de inerte tanto, y te lo llevas. Esto es lo que tú te imaginas, porque precisamente el ejemplo que has puesto. Falta ser ingeniero para saber que eso pasa. Pues parece que va a tener que estudiar algo más de eso, porque el ayuntamiento no da órdenes que se lleve los escombros a. Si estás tan seguro, tienes que poner una denuncia donde procede.
porque el ayuntamiento no da órdenes de verter escombros. Precisamente los escombros que tenemos en los bajos del centro de salud están disminuyendo en cantidad ahora. Precisamente se están llevando y se están tratando para poder aprovecharlo. Es cuando menos escombros tiene el centro de salud en toda la historia desde que está... No, eso no es así. Sí, tener bueno, escombros allí. claro, es lo que tú digas. Pero me parece muy grave y además una falta de respeto enorme que digas que el ayuntamiento se dedica a verter escombros a los ayuntamientos. está cogiendo mis palabras, las está retorciendo en algo que yo he dicho. No la estoy retorciendo, has dicho que yo he hay dicho escombros, una vez hay que tiene escombros que dar de ejemplo obras porque los públicas. archivos del ayuntamiento ahí están en Barranco. Se trata de Y es hablar así. más alto, no con más razón, sino más alto, ¿no? No, si es que podemos dar una vuelta y te lo enseño. Aunque soy Pero- más chiquitín, pero tengo Pero buen tono, pero que Jesús, si es que la puedo curva, gritar, ¿eh? si es que la curva de ahí arriba del tejado, hay escombros allí hace 3 o 4 años, se volcaron ahí un montón de escombros y eran públicos. Hombre, Y lo volcó y en eso también. Y el ayuntamiento. No, serían míos. Pues claro, del ayuntamiento. Bueno, Eso pues tu casa ha hecho obra, los míos son tuyos. Yo no, Son tuyos pues del no, ayuntamiento. míos del ayuntamiento Del no son. ayuntamiento, sí. Lo que tienes que hacer es denunciarlo, si es así. Hombre, yo no voy a estar denunciando, el que tiene que cumplir con las obligaciones y hacer que se cumplan las normas del Es alcalde. que si yo diera órdenes de echar al barranco, pues sería responsable, pero es que no soy responsable de echarlo de nada que yo no haya ordenado. Bueno, el ruego es ni tiene una etiqueta el escombro de que procede del ayuntamiento. Es que me parece bastante serio lo que acaba Hombre, de decir. sí, vaya. hombre, si estás viendo los adoquines, pues no se van a hacer de la casa particular. De todas maneras, lo que ruego es que el ayuntamiento dé ejemplo. Ya está, yo ruego eso. Si después lo quiere hacer, Pero no, es si que- no sigue como lo esté Es haciendo. que yo creo que el ayuntamiento de ejemplo, los restos de poda que se queman en el bahillo, pues es una quema, pues como se hace en cualquier parte, que cuanto el bahillo se ponga, que ya tenemos un boceto que llegó el otro día de cómo que se va a ir perfeccionando para lo que se va a hacer ahí, evidentemente pues no se hará, pero que es sencillamente por ahorrar tiempo para no llevarlo a los otros espacios de la cooperativa, que no sea el mejor ejemplo el pegafuego, pero se pega fuego la poda cuando le pega a todo el mundo fuego y hay uno por todas partes. Que se puede hacer en los almendros de Torresolana, pues claro que se puede hacer también en los almendros de Torresolana, pero que no es y que se va a comprar cuando se puede una trituradora para hacerlo, perfecto, pero que el compost ese que se genera, no tenemos tierra suficiente para echarlo ni nadie se va a llevar eso, al final hay que pegarle fuego. Es así. Entre medio pero- de los restos de poda van plásticos, van de todo. Y los sabemos también. Pues entonces, coño, es que di tú la solución, porque yo no he visto que quemen plásticos con los restos de poda. Y respecto de la variante de Alhama, la geometría que hablaba, incluso en una reunión, en varias reuniones ya que ha habido, se sabía el cambio de geometría que llevaba, que era no sin arcén, sino que en vez de 1,5 metros de arcén llevaba 1 metro de arcén, no que no llevara arcén. Entonces, el cambio de geometría que llevaba era lo que habilitaba, el ahorro económico que hacía era lo que habilitaba que hubiese presupuesto para poder acometer la variante. Si no, teníamos la variante para otros 10 o 15 años. Una vez se determinó así, en una reunión con el Consejo Sectorial, con mucha gente que vino, y dice, vamos a coger lo que tenemos, que como se pasa el tren, efectivamente nos quedamos ni sin carretera, ni con metro de arcén, ni con 1,5 metros, no quedamos sin ninguna. Eso consta, vaya, está recogido y el proyecto es ese, el que se va a hacer. No habiendo gente en el público, no procede darle la palabra al público, con lo cual se levanta definitivamente la sesión. Buenas noches.